defensa del expresidente Rafael Correa acreditó como parte del equipo de abogados al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Zambrano Pasquel, quien fue el encargado de asumir la presentación del alegato final en reemplazo de los abogados Fausto Jarrín y Carlos Alvear. En su intervención, Zambrano rechazó la acusación de la Fiscalía que señalaría que Correa dirigió la presunta estructura criminal sin la necesidad de gestionar los sobornos o percibirlos, y también objetó que el exmandatario sea procesado como autor mediato del delito de cohecho. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está en nuestros estudios y le damos la bienvenida al abogado Carlos Alvear. Él es abogado del expresidente Correa, o uno de los abogados que forman parte del equipo de defensa del expresidente. Abogado Alvear, bienvenido a Notimundo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan en sus casas. Gracias por su tiempo. Y cuéntenos a qué se debe esta decisión del expresidente de sumar un abogado más. Bueno, no es un abogado más, es nada más y nada menos que un ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Alfonso Zambrano Pasquel, quien tomó las riendas del alegato final en el caso de la defensa del expresidente. Bueno, a lo largo de todo este proceso que lo vamos viviendo desde junio aproximadamente, han habido varias personas que se han querido apoyar al exmandatario Correa con su aporte profesional. Cuando llegó la propuesta del doctor Zambrano, prácticamente no tuvimos opción para decir que no. O sea, tener a una persona de sus características académicas, de experiencia, es invaluable, y por eso ha sido su aporte tan valioso para este proceso y su alegato. ¿Y cómo evalúa usted el alegato final que emitió el doctor Zambrano Pasquel en suma a la defensa del expresidente Correa? Porque de aquí en más lo que están haciendo los jueces que conforman el tribunal es reunirse para deliberar y tomar una decisión. Bueno, un alegato final para las personas que nos están escuchando, básicamente es la confirmación de lo que uno anunció en el alegato inicial. En el alegato inicial uno dice cuál es su teoría del caso y qué es lo que va a probar y qué es lo que la otra parte no va a poder probar. Y justamente ese fue el trabajo que se dio el doctor Zambrano Pasquel la tarde de ayer. ¿Qué fue lo que dijo particularmente? Uno, que la estructura no existe y tampoco pudo ser probada. ¿Cómo destruyó estas presunciones de la Fiscalía General del Estado? Básicamente indicando pues que ellos tienen como prueba principal el peritaje de la profesora Mantilla. Bueno, un peritaje que sobra decir, o sea, no tiene ningún valor académico ni profesional, y es así como empezó esta destrucción de la teoría y el alegato final, las conclusiones del alegato final de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, y a grosso modo, la Fiscalía, recordemos, ha utilizado esta teoría de la autoría mediata para justamente tener la posibilidad de incluir a Rafael Correa, alguien que está afuera de toda esfera de contratación pública, dentro de este proceso de supuestos sobornos. Igualmente, con toda la solvencia académica, el doctor Zambrano pudo destruir las pretensiones de Fiscalía de que se tome en cuenta la teoría. Y finalmente, el tema de los $6,000. ¿Qué son los $6,000 dentro de este caso? Para la Fiscalía es el beneficio que tuvo Rafael Correa dentro de estos millones que supuestamente habrían sacado por sobornos de esta estructura criminal. Bueno, pues los $6,000 no son nada más ni nada menos que $6,000 que estaban en un fondo conformado por aportes de funcionarios de la Presidencia de la República y de otras instituciones, donde el mismo Rafael Correa llegó a aportar en solo 3 años más de $7,000.
Entonces, digamos que de esos $7,000 que mezclado con la plata de otra gente que iba aportando para tener este fondo que tenía un fin de ayuda para personas. Por ejemplo, si alguien tenía un deceso en su familia, le compraban el ataúd. Si es que a alguien le faltaba plata para los uniformes del hijo de la escuela, le daban. Si es que llegaba, es para ese tipo de cosas. O sea, de ese fondo fueron los $6,000. Y por supuesto, $6,000 que a modo de préstamo se fueron cancelando y que el presidente Correa lo llegó a devolver. Entonces, totalmente destruida este beneficio, entre comillas, de los $6,000. ¿Cuál es la teoría del caso que ustedes, como defensa del expresidente Correa, impulsan frente al proceso penal denominado Sobornos 2012-2016? Porque la fiscal es clara, dice que hay una estructura criminal, que en la cabeza está el expresidente Correa, que se conformó para recibir coimas de empresarios privados que las entregaban a cambio de ganar concursos para la construcción de infraestructura pública, y esos dineros finalmente eran entregados a candidatos de Alianza País y a la estructura de esa organización política para las elecciones. Bueno, para esto tenemos que entender qué es la audiencia de juicio donde se actuó todo esto. La audiencia de juicio es el momento dentro del proceso donde se tienen que presentar las pruebas. Así es. Entonces, Fiscalía dice muchas cosas que finalmente en la realidad no sucedieron. Dijo que se pudo probar tal cosa. La verdad, no se pudo probar nada por parte de Fiscalía. Vuelvo y repito. Para el tema de la estructura, ¿qué se necesitaba? Hubiera sido técnicamente bastante provechoso para la Fiscalía un peritaje técnico de alguien que pueda aseverar que sí hubo esta estructura. Lamentablemente presentaron una persona absolutamente descalificada. Absolutamente descalificada. Desde ese momento ya uno entiende que sin esto no hay estructura, no hay cómo probar. Claro, yo sé que usted se está pegando estrictamente a derecho, pero lo que ha quedado ante la faz pública frente a las versiones de los testigos que han sido llamados por diferentes partes procesales de este caso, van corroborando entrega de dineros, entrega de sobres con dinero. El propio señor José Consensado Santos habla de la entrega de dinero como representante de Odebrecht en Ecuador. Eso no puede quedar flotando, más allá de que técnicamente, como usted se está refiriendo, no se haya podido probar ante la faz pública esa estructura criminal de la que habla la señora fiscal general. Aparentemente ha existido. Freddy, vamos a cambiar un poco el esquema, porque ¿qué es esto de ante la faz pública? Tenemos que tomar como verdad lo que la señora fiscal sale a decir a los medios de comunicación. Sí, yo lo lamento mucho. No podemos hacerlo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que se actúa en el proceso. No solo los testimonios pueden servir como prueba suficiente, porque tenemos que ser claros, sensatos. Uno puede llegar en un testimonio y decir absolutamente cualquier cosa contra cualquier persona. Es por eso que cuando uno valora dentro de un juicio un testimonio, tiene que estar anclado y conectarse con el resto de las pruebas. Lamentablemente hay unos testimonios que quedan en el aire. Por ejemplo, mal que digan nombres, lo lamento mucho, los sobres entregados a Alexis Mera. Hubo un testigo, aparte de Pamela Martínez, que ya sabemos por qué dijo lo que dijo, porque recibió el beneficio de la absolución de la pena de un 90%. Hubo un testigo donde dijo... Eso establece la ley, la cooperación eficaz. Se entregó sobres. Le entregué un sobre a Alexis Mera. Nunca se dijo que era un sobre de dinero. Y por otra parte, hay otro testigo que absolutamente confronta ese testimonio. Dice, sí, yo me acuerdo cuando el señor Pedro Espinosa llegó a la oficina con un sobre.
de la oficina de Pamela Martínez. Y cuando llegó tenía un flash memories, códigos y discos. Entonces, ante la faz pública, ¿cuál es el testimonio que sirve y cuál es el testimonio que no sirve? Claro. Entonces, si están confrontados el uno con el otro, hay una duda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una duda? ¿Por dónde, cómo tienen que resolver los jueces cuando existe una duda? Ya que trae a colación el tema de Alexis Mera. En favor del procesado. Ya que trae a colación el tema de Alexis Mera, estuvo aquí su abogada defensora María del Mar Gallegos. Le invitamos a usted a que escuche, a los amigos que nos siguen también, recordar lo que dijo en este mismo espacio la abogada de Alexis Mera, María del Mar Gallegos, en torno a la defensa de su defendido. La teoría que sostiene Fiscalía es que acá atrás hay toda una estructura. Así es. Entonces, esta estructura... Hay mensajeros, hay... Exactamente. Y en esta estructura, pues, yo sí quisiera, o la defensa sí se queda insatisfecha con escuchar qué papel jugaba esta persona, porque eso es importantísimo para poder determinar autorías. Que está bien, bueno, digo, está bien que se sostenga una estructura criminal. Es teoría del caso y está en todo su derecho de sostenerlo y de probar. Y si se siente que ya se ha aprobado, pues se ha aprobado. Pero ¿qué acción cometía? ¿Qué acción realizaba cada persona dentro de esta estructura criminal? Ahí tienen ustedes el punto de vista de María del Mar Gallegos, hablándonos sobre la estructura criminal que aparentemente sí existió. Lo que no se logra, según la defensa, es establecer las pruebas, los nexos, para establecer las responsabilidades de las personas que están imputadas. Pongamos en contexto lo que dijo la doctora Gallegos, porque ella más o menos explica, como académica que es, el tema de la teoría del caso de la Fiscalía. Pero no compra esa teoría del caso. No existe la estructura y no se ha podido probar la estructura. Se dice que habían personas que estaban puestas en los cargos por el presidente Correa para que hagan ciertas funciones. Eso no se pudo probar dentro de esa estructura criminal. Se dice que habían ciertas personas que eran los mensajeros. En honor a la verdad, un par de personas fueron a decir que sí llevaron plata de un lado a otro lado. Sin embargo, esto va más respecto a otros procesados. ¿Sabe qué? Después de haber pasado todo este proceso, porque yo estuve desde el primer día en este proceso penal, parece que sí hubo una estructura, pero ¿sabe cuál es la estructura? Pamela Martínez como cabeza. Sigue Laura Terán. Y en el mismo nivel de Laura Terán, Jimmy Salazar, el esposo de la señora Martínez y el esposo de Laura Terán. ¿Por qué digo esto? Hay gente que fue a decir que entregaba, la conexión de Laura Terán con Nexo Global, que es una empresa vinculada con el esposo de ella, con Laura Terán, con el esposo de Laura Terán y otras personas que ya se me escapan los nombres, son los que efectivamente cobraban a Odebrecht, por ejemplo. ¿Y qué favores hacían ellas? ¿Qué capacidad de decisión tenían dentro del gobierno para que Odebrecht les pague a ellas? Esa es una excelente pregunta, pero no está vinculada con Rafael Correa, no está vinculada con Alexis Mera, no está vinculada con el resto de los procesados. Hay que preguntarle eso a ellas. Pero ¿no será que ellos que estuvieron manejando el gobierno, el propio presidente Correa, Alexis Mera y todos los otros ministros cercanos al expresidente de su círculo más cercano, que tenían el poder, le ordenaban a sus secretarias que hagan eso? Al menos eso es lo que dice la teoría del caso de Diana Salazar. Eso es lo que dice la teoría del caso de Diana Salazar, y el momento procesal oportuno, cuando debió presentar las pruebas suficientes para sustentar eso, no lo tuvo. Por eso es absolutamente incomprobable. Si es que les preguntamos a las señoras, ellas van a decir su verdad, que como ya hemos visto, está anclada con su interés personal de querer salir de este proceso lo más pronto posible y tener una pena lo más mínima. Eso establece la ley, ¿no? Sí, establece la ley. La cooperación eficaz. Establece la ley. Mire usted que no se ha podido aplicar con Carlos Pareja y Anuseli, que anunció una cooperación eficaz. Los datos que él seguramente proporcionó a la justicia no pudieron corroborarse, como en el caso de la señora Pamela Martínez, y no se ha dado paso a la tal cooperación eficaz. Tampoco muchos de los datos
incorporados por la señora Pamela Martínez han sido corroborados. Por ejemplo, los correos electrónicos que se aportaron luego por miles que corroboraron esa estructura que ella diagramó en el momento en que dio su testimonio anticipado. Con todo respeto, Freddy, no fueron miles de correos electrónicos. Que estuvo Cristian Zurita, nos dijo que fueron inicialmente 18,000 mails que se sacaron. Cristian Zurita, porque eso fue lo que dijo ante juramento en su testimonio, fue que le entregaron 6,000 hojas, 6,000 documentos que en un espacio de 2 meses los fue a investigar. No me refiero a la investigación de él, sino a los aportes que hizo Pamela Martínez en el curso del juicio para corroborar las anotaciones del famoso cuaderno. Tal no es así que si no hubieran sido presentados por Fiscalía esos 18,000 documentos, y no hay 18,000 documentos. Fiscalía dijo que presentó, según ella cree que son pertinentes, 100 pruebas documentales. Vamos a descartar la mayoría, testimonios también, ¿no? La mayoría son contratos. La mayoría son certificados de empresas públicas. Hay unos muy pocos documentos y facturas, en honor a la verdad, yo le voy a decir, sí las hay. ¿Cuál es el problema con algunas de las facturas? Algunas de las facturas que pagaron empresas, que es muy raro, tienen que ver con el mismo giro del negocio de una empresa. Por ejemplo, una empresa constructora que contrata a otra empresa que haga movimiento de tierras. O sea, y ahí es donde uno dice, ¿por qué una factura de movimiento de tierras le está pagando una empresa constructora? ¿Y qué tiene que ver eso con Alianza País? No tiene absolutamente nada que ver. Eso es parte de la estructura criminal y el cruce de cuentas, según la señora fiscal general. Según la señora fiscal general, pero según quien le habla y está al frente suyo, le puedo decir que son documentos que no tienen valor probatorio alguno, son errores. Lamentablemente, yo la considero mucho a la señora fiscal general, creo que es una excelente profesional. Sin embargo, incluso una muy buena profesional tiene muchos problemas cuando tiene que armar un proceso tan grande, tan complejo como este, en tan poco tiempo. Y bueno, ahí corren otros factores. No quiero meterme al tema del calendario electoral, que es muy importante para ciertas personas. Creo que todos están pensando, a ver, ¿será que Rafael Correa se puede lanzar a la vicepresidencia de la República para ver si es que yo me lanzo o no? Seguramente lo puede hacer, pero el rato que ponga un pie en el país va a ser tomado preso porque tiene orden de prisión vigente. Bueno, el futuro es tan incierto, Freddy. ¿Qué le puedo decir? Vamos a esperar a ver qué dice la justicia. No es tan incierto lo que los jueces puedan decidir y vamos a ver si esto ocurre en los próximos 15 días. Han terminado los alegatos finales de este largo proceso. Los jueces, los 3 que conforman este tribunal, se han retirado a deliberar, a conversar entre ellos, a analizar las pruebas de cargo y de descargo. Y en un tiempo perentorio que no sabemos cuál es aún, anunciarán primero verbalmente y luego por escrito su decisión en una sentencia donde señalarán cómo castigan estos hechos, si es que dan asidero a la teoría del caso de la fiscal Diana Salazar o por el contrario eximen de culpa a algunos dando asidero a los argumentos de los abogados defensores. Queremos agradecer al abogado Carlos Alvear, abogado del expresidente Correa en este proceso Sobornos 2012-2016. Muchas gracias, abogado Alvear. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.